Ahora nuestro estudio se va a basar en las ondas mecánicas. Siempre uno se pregunta qué es una onda mecánica, con qué rapidez se propagan las ondas mecánicas y en qué medio se propaga la onda mecánica. Déjame decirte que para que la onda mecánica pueda propagarse necesita de un medio elástico. Oye, entendemos por medio elástico como aquel que se deforma y tiende a recuperar su forma. Pero ¿quiénes son medios elásticos? Son los sólidos, líquidos y gases. Profesor, pero ¿y qué es una onda? La onda es la propagación de perturbaciones justamente en esos medios elásticos. Profesor, ¿y perturbación? Entendemos por perturbación aquella alteración del medio. Oye, ¿cómo es esto de alteración del medio? ¿Y quién lo causa? Lo causan los agentes externos. Por ejemplo, usted puede ser un agente externo y causar la alteración de un medio. Cuando usted empieza a hablar, lo que estamos haciendo es alterar el medio, en este caso el aire, y lo que generamos es la propagación de perturbaciones, al cual usted llama con el nombre de sonido. En este caso, usted es el medio externo. Por ejemplo, un sencillo caso es cuando usted coloca en una cama elástica, en la esquina de la cama elástica colocamos una pelotita. La cama elástica está en reposo, no hay alteración de nada, y de pronto usted viene y golpea en una esquina. Lo que estamos haciendo es alterar su estado de reposo. Y esa alteración del estado de reposo se empieza a propagar a través de la cama elástica y finalmente llega a la pelotita y la pelotita empieza a dar brincos, es decir, saltos. Y esto por la propagación de esa alteración. Es decir, a esa alteración que se ha propagado desde el punto donde yo impacté o golpeé hasta la pelotita, esa alteración se le conoce con el nombre de perturbación. Y esa perturbación es justamente una onda mecánica. Ahora bien, para verlo más sencillo, lo vamos a ver por acá. Si nosotros agarramos, por ejemplo, una bolita de acero y soltamos en un estanque de agua, ojo, estanque de agua tranquilas, en reposo. Inicialmente todo esto está en reposo. No hay corriente de aire, no hay nada que pueda alterar el medio inicialmente. Y de pronto soltamos la bolita. Y esa bolita lo que va a hacer es impactar en este punto, hacer, ojo, que la superficie del agua se comporta como una cama elástica. Cuando la bolita golpea, toda esta parte de acá tiende a hundirse. Y como tiende a hundirse, esta parte de acá tiende a recuperar su forma inicial. Y para que recupere su forma inicial, imagínate una cama elástica. Viene por acá una bola, golpea, lo que hace es hundir. Oye, y esta cama elástica quiere recuperar su forma. Y para recuperar su forma tiene que desplazarse hacia arriba. Y al desplazarse hacia arriba, lo que va a generar es pequeñas oscilaciones. Y es más, si nosotros nos podemos a contemplar qué es lo que sucede, lo que vas a observar es pequeños círculos que se forman alrededor del punto de impacto. Pero estos círculos que se van formando van creciendo cada vez más de tamaño en la misma superficie libre del agua. Y eso es lo que observamos. ¿Cuántas veces de repente nosotros hemos agarrado un balde con agua, lo hemos golpeado y hemos observado esa formación de círculos? Desde arriba observamos círculos entonces que van creciendo de tamaño. Y justamente a esa propagación de esos círculos es lo que nosotros denominamos onda mecánica. Esto, lo que observas acá, es la propagación de perturbaciones. Una perturbación que genere en este punto, una alteración de su estado de reposo, el cual empieza a propagarse a través del tiempo. En realidad, lo que usted va a observar es que si colocamos un pequeño barquito por acá, ahí está,
O de repente colocamos otro barquito por acá y otro por acá y otro por acá. Cuando esos círculos alcancen esos barquitos, lo que vamos a observar es que ese barquito va a empezar a ejecutar pequeñas oscilaciones. O sea, estamos hablando de oscilaciones. Si un punto oscila, claro, veremos solamente un punto oscilante. Pero si ese punto oscilante estuviera conectado con otro y a la vez con otro y otro y otro enlazado mediante fuerzas moleculares, entonces cuando yo altere a este punto, debido al enlace, lo que va a hacer es jalar a la otra partícula. Esta otra partícula, como está enlazada con la otra, lo jala y él lo jala a la otra y así sucesivamente. Al jalar, esto empieza a moverse, mueve a la otra, mueve la otra, mueve la otra y se van a transmitir esas pequeñas oscilaciones de partícula a partícula. Y lo que se va a generar es la propagación de una onda. En sí, las ondas mecánicas es la propagación de pequeñas oscilaciones sin transportar masa. Cuando esta onda empieza a propagarse, lo que hace es transportar energía. Por eso es que cuando llega el barquito de lo que estaba en reposo empieza a moverse. La única forma de que el barquito se mueva es que le hayamos transferido energía, ¿no? Y si el barquito adquiere velocidad, tiene cantidad de movimiento. También le hemos transferido cantidad de movimiento. Eso significa que las ondas mecánicas transfieren cantidad de energía y transfieren cantidad de movimiento. O sea, transfieren energía y cantidad de movimiento. Muy bien, interesante, ¿no? La pregunta es, ¿qué tipos de ondas existen? ¿Existirán pues otros tipos de ondas? Nuestro estudio ahora se va a centrar en las ondas mecánicas, las cuales, como hemos hablado, necesitan de un medio elástico para su propagación, como es el caso de los sólidos, líquidos o gases. Sin embargo, también hay otros tipos de ondas, como son las ondas electromagnéticas, que inclusive se puede propagar en el vacío. Imagínate, las ondas electromagnéticas en el vacío se propagan pues con una velocidad aproximada de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Pero cuando esa onda incide a otro medio, esa velocidad se reduce. Sin embargo, en el caso de las ondas mecánicas, cuando esa onda pasa de gas a líquido, la rapidez tiende a aumentar. Y si pasa de líquido a sólido, todavía es mucho mayor, ¿no? Entonces hay un cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente las ondas mecánicas necesitan del medio elástico para su propagación. Ahora bien, profesor, pero usted acá acaba de decir que las ondas mecánicas necesitan de un medio elástico. La pregunta es, ¿una onda mecánica se puede propagar en el vacío? No, pues. ¿Por qué? Porque si hablamos del vacío, donde no hay absolutamente un medio elástico, ¿cómo se propagaría pues una onda mecánica, no? Al no haber un medio elástico, no haber pues forma de que la onda pueda propagarse. Pero sí las ondas electromagnéticas pueden propagarse por el vacío. Ahora quiero que observes acá, por favor. Miren, lo que vamos a hacer por acá es ubicarnos de manera transversal. Imagínate tú que por acá ubicamos una hormiguita, del tamaño de una hormiga. Si nosotros de repente nos ubicamos en la orilla, al tamaño de una hormiga, ¿qué es lo que vamos a visualizar? Lo que vamos a visualizar desde la orilla no van a ser esos círculos. Claro que si nosotros vemos de la parte superior, desde un helicóptero, vemos la formación de círculos. Pero si estamos en la misma orilla, lo que vamos a observar es una ola que se va acercando al barquito. Y cuando esta ola llega al barquito con cierta velocidad, ¿saben lo que va a ocurrir? Es que el barquito de lo que estaba inicialmente en reposo va a empezar a moverse, pero a moverse en forma transversal. Es decir, el barquito comienza su movimiento ¿de qué? De oscilación, mientras la onda se va propagando. Ahí está, la onda sigue propagándose. Pero ¿qué ocurre cuando la onda ya pasó? Porque acá está pasando recién, ¿no? Cuando la onda pasa, el barquito vuelve a su estado inicial de reposo, como si nada hubiera ocurrido. Qué interesante, ¿no?
Es por eso volvemos a repetir que las ondas no transportan masa, pero sí transportan energía y cantidad de movimiento. Déjame decirte también que si el medio es homogéneo, la rapidez con la cual se propaga la onda lo hace con velocidad constante. Es decir, la rapidez se mantiene constante, por lo que la rapidez de la onda se va a calcular como la distancia entre el tiempo. Ahora bien, habíamos hablado entonces que la rapidez de propagación de las ondas necesitan de un medio. Miren por acá, velocidad de propagación de las ondas mecánicas. Entonces, la velocidad de propagación necesitan pues del medio, ¿no? En realidad, si hablamos de todo tipo de ondas, las ondas mecánicas, al propagarse por un medio, justamente modifican pues su velocidad, ¿no? Cuando van de un medio hacia otro medio, ¿no? En este caso, la velocidad de propagación de las ondas no depende del generador de ondas. ¿Cómo es esto, profesor? Si nosotros, por ejemplo, acá, en este mismo medio, nosotros soltamos una bolita ligero, lo que vamos a observar es cómo el barquito empieza a oscilar. Pero si nosotros empezamos por acá, tenemos, digamos, una tina con agua, soltamos una bolita y el barquito oscila. Si soltamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rápidamente las bolitas, el barquito oscilará mucho más rápido. ¿Han visto? Entonces, ¿quién está generando esas ondas? En el punto de impacto. Pero la pregunta es, ¿esa onda se moverá más rápido? No, ya que la velocidad de propagación de las ondas no depende de esa generación de ondas. O sea, ¿quién genera las ondas? Sino depende del medio donde se propagan las ondas. O sea, si el medio es sólido, se propagará con cierta velocidad. Si el medio es líquido, se propagará con otra velocidad. Y si el medio es un gas, se propagará con otra velocidad. Entonces, la velocidad de propagación de las ondas depende de las propiedades justamente del medio. Lo que vamos a ver a continuación es con qué rapidez se propagan las ondas mecánicas en una cuerda. Para ello, veamos en la siguiente figura, hemos colocado una cuerda, al cual hemos agarrado la cuerda, lo hemos tensionado. Una vez tensionado, ¡plan!, lo agitamos. Y al agitar se va a generar un pulso. La pregunta es, ¿cómo calculo la rapidez de esa onda en la cuerda? La rapidez de propagación de la onda en la cuerda se va a calcular como la raíz de tu. Para recordarlo, raíz de tu. ¿Qué cosa es T? T es la tensión que se ha generado en la cuerda. Ahora bien, ¿y este mu? Este mu se le conoce con el nombre de densidad lineal. Densidad lineal. Y la densidad lineal en la cuerda se va a calcular como la masa de la cuerda entre su longitud. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Ahora, si la cuerda es homogénea, indudablemente la rapidez con la cual se propaga va a ser constante. Pero si la cuerda no fuera homogénea, entonces esa rapidez se va a ir alterando en el tiempo. Qué interesante, ¿verdad? Ahora veamos el tipo de ondas transversales. Lo transversal significa perpendicular. ¿Pero perpendicular a qué? Averigüemos por acá, ¿ve? Por acá lo que hemos hecho es agarrar la cuerda, lo hemos estirado y de pronto en cámara lenta lo voy a agitar la cuerda. Es como decir, yo agarro la cuerda, está bien estirado y rápidamente lo agitamos. ¿Ve? Y lo que se va a generar es una onda que se va a propagar por la cuerda. Pero la pregunta es, ¿qué sucede con las partículas? Oye, si analizamos partícula tras partícula, estas partículas van a empezar a ejecutar un movimiento de oscilación. Es decir, de lo que él está en reposo, empieza a subir, ahí está subiendo, y luego empieza a bajar, baja y nuevamente empieza a subir. Es decir, las partículas empiezan a ejecutar un movimiento de oscilación. Cada partícula empieza a oscilar. Ojo,
empieza a oscilar, pero respecto de su posición de equilibrio. Oye, las partículas entonces empiezan a oscilar, mientras que la onda se va propagando. Si tú te das cuenta, decimos una onda transversal cuando la onda se propaga y las partículas oscilan de forma perpendicular. ¿Qué tipo de ondas transversales se conoce? Por ejemplo, las ondas electromagnéticas también son un tipo de onda transversal. En el caso de las ondas mecánicas, déjame decirte que las ondas transversales solamente se van a generar en los sólidos y también se van a generar en las superficies de los líquidos. Por ejemplo, una onda transversal se genera en una cuerda, en la superficie libre de líquido, pero sin embargo, las ondas longitudinales se van a generar en cualquier tipo de medio elástico, ya sea un sólido, ya sea un líquido o ya sea un gas. En cambio, las ondas transversales no se pueden generar en los gases. Qué interesante, ¿no? Pero ¿qué es una onda longitudinal? Su propio nombre lo dice, longitudinal. La longitud quiere decir que si nosotros, por ejemplo, tenemos por acá un resorte en estado de reposo, nosotros agarramos el resorte, ¡plan!, ligeramente comprimimos rápidamente. ¿Qué hace cuando usted comprime al resorte? Al comprimir el resorte va a tratar de volver a su estado original. Y como trata de volver a su estado original, esto empieza a empujar a la derecha y a la izquierda. Y al empezar a empujar, lo que va a hacer es volver, recuperar su estado, pero a su vez va a comprimir a la otra parte. Y a la par, esto de acá empujará por acá, estirará esta zona y esto se comprimirá. En pocas palabras, cada partícula, cuando nosotros rápidamente el resortito en reposo comprimimos y sacamos de esta forma, lo que estamos haciendo es generar una oscilación en este sentido. Y al generar una oscilación rápidamente, estas oscilaciones empiezan a propagarse. Es decir, empuja, se estira, empuja, se estira, empuja, se estira, pero la masa no se propaga porque las ondas no transportan masa. Solamente lo que están haciendo las partículas es oscilar, ¿ve? Y la onda se propaga en este sentido. Es decir, las oscilaciones se van transmitiendo en este sentido y a la vez también las partículas van oscilando, pero paralelo a la onda. Entonces, ¿cuándo llamamos una onda longitudinal? Cuando las oscilaciones son paralelas a la velocidad de propagación de la onda. ¿Y dónde se generan las ondas longitudinales? En todos los líquidos, sólidos y gases.